segunda emisión de Vino y Tequila, este esfuerzo e intento internacional, interamericano, por tener pues unas ideas más claras y concisas específicamente, bueno, y principalmente de Chile y México, pero bueno, no por eso nos vamos a olvidar del resto del mundo, claro que no, y lo importante aquí es dialogar, conversar y tocar temas. Hoy nuevamente estamos, como cada transmisión, con nuestro colaborador especial, el Capitán Cianuro. Capitán, por favor, introdúcenos a este grandioso tema que me encanta, es de mis favoritos. Por favor, invítanos. Mira, cuando uno va mirando en el posmodernismo y nos encontramos con algo que yo le llamaría la dictadura de lo visible, esos cuerpos delgados culturales y esas mentes atrofiadas y obesas, creo que hay que conversar de aquello. Porque todos los días nos vamos a encontrar con cosas tan relativas como esta. Si te llaman gordo o gorda, automáticamente te ofendes, pero reaccionas y vas y te inscribes en un gimnasio o empiezas una dieta. Es automático, es inminente que lo vas a hacer. Te va a molestar, te va a irritar mucho, pero cuando te dicen que eres ignorante, no tienes el mismo ejercicio de ir e inscribirte en una biblioteca, empezar a llenarte de información, buscar información. Tu mente la tienes muy vacía, pero tu físico, tu figuración externa, es lo que a ti muchas veces te provoca más irritación que te digan ignorante. Y la verdad que de ahí surge un poco esta forma de distracción social donde nosotros nos metemos en Instagram, en TikTok, en canales de YouTube, donde te dicen cómo hay que mantener la figura del cuerpo, pero nadie te dice cómo se mantiene, o te dicen algunos, pero muy pocos, cómo se mantiene la figura de tu mente. ¿Cómo podrías nutrirte mejor de información? Probablemente, cuerpo sano, mente sana, por lo tanto, mente sana en cuerpo sano. Y desde ahí viene justamente este ejercicio. Entonces, cuidado, que cuando nos dicen ignorantes debiera ser tan agresivo o más que nos llamaran gordo o nos maltrataran por nuestro físico, porque para uno tenemos reacciones automáticas y para otro las postergamos y las vamos dejando de lado. Si total, ¿qué importa cuando se vive en el mundo de los iguales? Cuando somos parte de la masa, hay cosas que nos debieran interesar y nos interesan menos que las cosas que de verdad nos debieran preocupar e interesar. Creo que por ahí podríamos armar esta conversación de hoy día, que tiene muchas cosas culturales entre medio y tiene mucho de dónde agarrarse. La comida chatarra, la forma de generar también una disposición a estar en un físico no muy apropiado, porque justamente nos hemos vaciado un poco y hacemos que todo sea pareciera rápido. No tengo tiempo. Y ahí viene también el tema de los tiempos. Puedes leerte un libro, no, no tengo tiempo. Es más, lo encuentro tan grosero cuando alguien dice, yo no necesito leer. Eso lo encuentro la base más elemental y básica de aquel que atrapa como Dios ignorancia y la cree y la vive. Y dice que él no tiene para qué nutrirse de información porque ya tiene toda la información que necesita. Sí, la información que necesita un primate está dada. Comer, cagar y vivir sería. Pero el universo que te rodea, la forma de conversar, la infinidad del idioma, no solamente el idioma español, sino el idioma en sí, te va a permitir justamente llegar a muchos lugares donde no estás llegando justamente porque te preocupa a lo mejor lo físico más que lo mental e intelectual. Ahí tenemos, sí, bastantes puntos bastante importantes, partiendo del hecho de
Fíjate que a mí me gustaba mucho al principio, bueno, pues sí he sido también fiel consumidor y partidario de Facebook. Pero, ¿qué crees? También por eso, por ahí me gustaba un poquito la idea de Twitter, ¿no? Que se dedicaba justo a la escritura. Y era esta nueva promesa de las redes sociales, donde decían, ocupa las redes sociales, al cabo ahí al menos escribes y lees más. Pero poco a poco se fue viciando esta idea al punto en el que ya tenemos plataformas dedicadas exclusivamente a los videos. También por eso el intento de esta colaboración que tenemos, ¿no? De llegar no solo en texto, sino en audioimagen. Y lo que sucedió fue lo contrario, ¿no? En lugar de promover una especie de diario donde pudiéramos ver todas las noticias y pudiéramos estar informados, pasó completamente lo opuesto. Y creo que por ahí entra dos puntos importantes. Uno, el efecto pantalla, lo podríamos llamar. No hay como que claridad, no he encontrado una claridad al respecto del término, pero sí hay estudios en cuanto a neurociencias que arrojan y señalan mucho el cómo las pantallas nos hacen tener justo una cultura de consumo inmediata. Entonces, pues viniendo de la televisión, donde sí estaba más controlado mediáticamente, y llegas a las redes sociales y dices, oye, aquí puedes hablar y decir lo que sea, y de momento no nos dimos cuenta y ya estábamos en la misma dinámica que la televisión, pero en redes sociales, ¿no? Y creo que el asunto va mucho por el efecto rebaño. ¿Por qué? Porque muchas personas no alcanzan a tener una claridad de criterio. Creo que esa es la palabra precisa que debemos ocupar, criterio. Lo mencionabas hace un momento, ¿no? Como justo esta falta de lectura. Me he encontrado muchísimos comentarios dentro de redes sociales en las que se alcanza a escribir un poco más. Y cuando uno intenta argumentar, y uno intenta proponer, y uno intenta cuestionar, intenta debatir, las personas se cierran rápidamente en un chiste bastante de mal gusto al mencionar mucho texto y se acabó la conversación. Entonces, ¿dónde queda el intercambio de ideas? ¿Dónde queda la propuesta de uno ante la propuesta del otro? En este orden de ideas, pues ahí es donde muchas personas pierden el aterrizaje de la construcción del conocimiento. Y mismo, Instagram, por ejemplo, es una red social increíble para generar narcisismo. ¿Por qué? Porque solo vemos un rectángulo de la pantalla. No nos ponemos a ver realmente cómo vive la persona. Nos quedamos en esta imagen premeditada de lo que vemos, lo creemos. Entonces, si vemos a un influencer, como le llegan a llamar, ¿no? Que tiene un buen cuerpo, tiene buenos ingresos, tiene un buen estilo de vida, se la pasa viajando por todo el mundo, pero hasta ahí, ¿no? No llega más allá de proponer, de ofrecer. Nosotros nos vamos con esa idea y queremos ser como él, justo como las estrellas de televisión lo fueron en su momento y que muchas ahora ya no tienen esta visibilidad. Entonces, es deplorable ver cómo se encuentra el mundo actualmente, donde hay una falta entera de criterio, donde no podemos expresarnos libremente. ¿Por qué? Porque ya vienen los prejuicios, ¿no? Y justo, eres gordo, eres feo, eres prieto, eres chaparro, y coincido completamente, ¿no? Cuando uno le dices, no sabes, solo llega y te dice, no, sí sé, pero se acabó, ahí paró. Claro, sí sé, pero no sé por qué lo hago. Ujú. Imagínate a Platón, Aristóteles, Simone de Beauvoir como con cuentas sin Instagram. Platón subiendo alguna historia de la caverna, no te dejes engañar por las sombras, sal a la luz, hashtag conócete a ti mismo. Mientras tanto, Simone podría ser cancelada por ser una mujer que no nace, se hace. Y Aristóteles, obviamente, funado por su obsesión con las jerarquías. Ahí tenemos cosas que son bien interesantes de analizar. Hay filósofos con barriga que no serían aceptados, intelectuales calvos, en mi caso no llegaría muy lejos, porque no estoy cumpliendo con las propuestas estereotipadas de una sociedad banal. Claro, un coaching sería la persona perfecta,
Más allá de que haga cursillos los fines de semana y reciba un título y diga yo sé cómo enrolarte en la vida. Probablemente también ese coaching no lee mucho, sin desmerecer a los muchos coaching que van, pero a mí me deja mucho que desear una Pilar Sordo o un Coelho, por decir. Y los digo con nombre y apellido porque considero que son realmente plantillas relacionadas con lo mediático, con lo rápido, con la mediatez que necesito respuestas para 7 formas de hacer el amor, 8 maneras de ser feliz. No, joder, eso no existe. Entonces, cuando vamos haciendo eso, nos vamos convirtiendo en de estos receptores de merchandising espiritual y vamos creyendo en todas estas cosas que son filosofías baratas a la hora de entregarnos a la profundización. Entonces, al final, obviamente, nos va a ganar lejos una figura que esté bien formida, que haga ejercicios y que nos cuente su plato del día, su buen vivir, su estar siempre viajando, haciendo cosas encantadoras, y ese mundo de encantos, muchos lo toman como ejemplo y hacen una narrativa propia, pero están muy lejanos a eso. Porque esas personas que están haciendo ese momento de vida perfecta, probablemente tienen también sus dificultades y probablemente tienen una vida de mierda, pero no muestran felicidad. Porque ¿sabes qué? El otro día alguien me decía, pero yo los veo en Instagram, X cosa. Y yo le decía, ¿y eso qué significa? No, que me imagino que eso es real, es verdad. No, porque el Instagram miente. Siempre parejas perfectas, gente linda, o tú mismo transformándote en un mostradero de algo para presumir. Yo soy el que lleva la batuta en esto. Y al final a lo mejor no llevas nada, pero te hiciste de una cuenta. Probablemente quisiste hacerla crecer rápido, entonces compraste una serie de followers que están ahí en las redes para comprar masivamente y de repente de 10 que tenías llegaste a tener 10.000. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Y la gente, además por adhesión a aquello, dice lo voy a seguir porque lo siguen 10.000. Lo voy a seguir porque lo siguen 20.000. No importa qué mierda de información esté entregando. Y a eso me refiero justamente a esta cultura que se ha ido fomentando, este fenómeno de generar una estética de plástico, como la chica de plástico de Rubén Blades, si no me equivoco. Tiene raíces también políticas, ¿eh? Porque justamente detrás de todo esto hay una manipulación. Entonces me parece que si yo creo ciertos discursos alrededor de eso, le doy mayor importancia a eso, distraigo la atención de los problemas reales y al final los problemas reales creo que no me invaden, pero me invaden mucho más de lo que yo mismo podría estar poniéndole freno por estar preocupado de la idiotez social, mediática y de lo que significa este fitness de buen vestir, de buena figura, de las buenas calugas, los bíceps, en el caso de las mujeres, su linda figura y su pelo a lo mejor muy bien ordenado. Por ahí creo que hay mucho que decir y mucho que conversar, que en el fondo obviamente estos programas tienen esa gracia de poder dejar rebotando la pelota para que si usted opina diferente, si opina distinto, nos dejen sus comentarios qué piensa y en qué parte podría estar de acuerdo y en qué parte discrepa totalmente de lo que nosotros estamos diciendo. Nos van a poner mucho texto, ¿no? Y ojalá ponga mucho texto porque en el fondo no hay problema de que nosotros podamos leer. Probablemente el hecho de hacer los resúmenes muchas veces nos limita a no poder expresarnos bien. Yo creo que no es necesaria, sobre todo en el tiempo que vivimos, de acelerarnos tanto. No tengo tiempo. Esa es una excusa tan barata, tan básica del no tengo tiempo. Y nos acostumbramos. Hay dos cosas que nos hemos acostumbrado. Y esto te lo dejo ahí
Hegel, porque probablemente me va a encontrar razón. El no tengo tiempo y el estoy cansado. Y uno se pregunta muchas veces, ¿cansado de qué puta estás? Pero es como una muletilla. Y cuando llegáis a esa muletilla, el repetir tanto ese mantra, probablemente vas a no tener tiempo y estar cansado, porque como lo vas a estar repitiendo, vas a ir ocupando el tiempo y te va a ir cansando en ese tiempo. Sí, 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 por supuesto. Eh, yo siempre lo menciono, siempre lo veo desde ese lado, el de venimos, nuestro error como seres humanos es pensar las cosas a posteriori, cuando realmente la cuestión aquí es a priori. ¿A qué voy? Hace 200 años no sabían que el mundo iba a terminar en estas maneras, ¿no? Hoy en día ya sabemos cuál fue esa evolución dentro de 200 años, ¿no? Pero no sabemos de aquí a 50, 100, 200 años, 20 años qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, venimos del salvajismo. Y creo que por ahí entra el error social, en el que pensamos que las culturas antiguas eran muchísimo mejores para vivir. Y tendrá cierto sentido, tendríamos que verlo, medir los claroscuros, ponerle mucha investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque al venir del salvajismo, pues no había constitución, ¿no? La gente piensa en la Atlántida como un lugar perfecto y magnífico. Y yo creo que si hubiera sido perfecto y magnífico, no se hubiera destruido, al contrario, hubiera irradiado todo, ¿no? Entonces, la construcción va hacia la utopía, hacia el tratar de ser mejores personas y crear una mejor civilización. Ir buscando cómo lidiar con los errores que tenemos para que no vuelvan a suceder y bueno, eso no nos va a evitar que sigamos teniendo problemas. Es por ahí donde creo que entran estas ideas en el no tengo tiempo y estoy cansado. ¿Por qué? Porque antes, y específicamente aquí ya ni siquiera son las pantallas, sino la radio. ¿Qué es lo que sucedió con la llegada de la radio más o menos pues, a principios del siglo pasado? Lo que sucedió es de que la familia a la hora de llegar a la casa y pasar un tiempo de calidad, comenzaban a verse en un aspecto más pasivo. Llegaban, se sentaban y escuchaban la radio. Entonces, si la familia antes se ponía a tejer, a pintar, a hacer el quehacer, a todas estas, a jugar juegos de mesa incluso, ¿no? Leer el periódico, todas estas actividades que seguimos haciendo, sí, pero a la llegada de la radio comenzamos a pausarlas un poquito y comenzamos a ser más espectadores y ser menos activos socialmente. La llegada de la televisión lo empeoró completamente y hoy en día tenemos las redes sociales donde me he dado mucho cuenta también muchas personas que son usuarios de las redes sociales son más audiencia que creadores y da miedo compartir nuestro punto de vista y da miedo grabarnos y mostrar lo que estamos haciendo, pero sí grabamos nuestra comida, ¿no? Que es así, es pues un gran rasgo ahí social en el de donde no le damos mayor importancia a las ideas, a los criterios, más que al estilo de vida, ¿no? Y mira lo que estoy comiendo, cuando a lo mejor y justo es tu única comida en 3 días, pero ya lo subiste y ya lo presumiste. Entonces creo que ahí es donde entran estas ideas de sociedad líquida y postmodernismo. Y a lo que aterriza esto, el criterio, ¿de dónde viene el criterio? De un movimiento llamado criticismo, ¿no? Donde esto es grupo de personas entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, intelectuales, se juntan en la en la Universidad de Weimar, ¿no? Donde se conoce actualmente la Escuela de Frankfurt, y este grupo de personas se juntan y dicen, oye, hay muchas ideas por ahí volando, tenemos que crear un método, un sistema para dar una crítica. Y ahí es donde el día de hoy nos reducimos tanto al no me critiques. Cuando justo, y todavía llega esta repetición sin sentido de crítica constructiva. La crítica funciona para ver el error, para aceptarlo, para buscar cómo enmendarlo. Y en el momento en el que llegamos y decimos, no me critiques, estamos poniéndole un freno completo a este movimiento de pensamiento crítico frente a un grupo de gente altamente reconocida en la esfera intelectual del siglo pasado,
a principios del siglo pasado, que tuvo gran influencia en todo el siglo y que justo ahí es donde llega este grupo de gente mediática, de poderes fácticos, donde dicen, oye, por ahí están teniendo mucho ruido y nos están afectando nuestros intereses. ¿Qué hacemos? El Ujú, postmodernismo. claro. Mira, tomando como tu idea y todo lo demás, yo sigo siempre mirando que es más fácil odiar los muslos que el sistema. Y la industria de la belleza factura miles de millones vendiendo inseguridad. Porque la industria que conocemos, en alguna forma, no nos va a cambiar, pero sí nos va a obligar a entrar en una forma de estereotipo de lo que no podemos llegar a ser. Y olvidamos, por el otro lado, porque el sistema nos dice que no son necesarias, justamente las bibliotecas. ¿Quién gana con esto? La elite, obviamente. ¿Quiénes pierden? Todos nosotros, atrapados en un loop eterno de insatisfacción física y conformismo intelectual, porque eso es súper real. Nosotros estamos metidos en un loop que permanentemente queremos tal cosa. Mira, el otro día yo veía a unos amigos que me dicen, no, yo soy emprendedor, no quiero tener patrón. Perfecto, me parece súper bien no tener patrón, porque al final del día yo necesito tener mis propios horarios. Pero lo veo conectado todo el día al computador en reuniones. Es más, inclusive en horas que no son normales, prende el computador para conectarse porque tiene distintos horarios con quienes se va a conectar. Y se conecta lunes, miércoles, sábado, domingo. Entonces al final, ¿no tienes patrón? Sí, sí tienes un patrón, que es un patrón sistema, que te convenció de que eras emprendedor y podías hacerlo absolutamente solo. Y hasta ahí vamos bien. Pero después de eso, entras en una lógica que no es muy lógica. Llenarte de todos sus espacios libres, llenarlo con una forma de querer atrapar a un tercero al cual le quieres vender algo que probablemente ese tercero ni siquiera lo necesite. Pero bueno, lo va a escuchar y tú vas a gastar tiempo y ese tiempo lo vas a transformar en algo que es inservible y la máquina te va a tener entretenida diciendo, bueno, no ganas el millón, o sea, los $1,000 que yo te puedo pagar como asalariado, pero ganas $600, pero es libre, no tienes patrón. Entonces, eso me causa muchas veces un poco de, no sé si risa, porque lo encuentro un poquito también patético, pero es la verdad en la que nos hemos ido metiendo. Son estos loops eternos para satisfacer las insatisfacciones. Y es el algoritmo que muchas veces nosotros nos rige y nos rige en el día a día. ¿Cuántas veces nos vemos viendo cuántas personas le pusieron like a nuestra publicación, a nuestra comida, como tú dices? Ese plato de comida que se nos ocurrió sacarle una foto antes de ponernos a comer. Yo lo encuentro un poco grosero también, pensando en aquellos que a lo mejor justamente están en las redes sociales y no tienen acceso a ese plato de comida. Es raro, ¿no? Pero tienen, claro, alguien diría, pero tienen un teléfono. Sí, pero si el teléfono se transformó como el televisor. Yo entré en más de alguna población donde no tenían ni siquiera una cama confortable, pero sí tenían un gran televisor de 60 pulgadas. Porque hemos invertido justamente la valorización de lo social y hemos puesto cosas por sobre la que no son. ¿Cuántas veces vemos frases rimbombantes de alguien que está hablando en redes sociales sobre la espiritualidad y le carga alguna reflexión a Buda, que probablemente jamás en su puta vida Buda dijo eso que alguien le dijo que dijera? Como cuando uno de repente le empiezan a decir que el creador de Miente, miente que algo queda es Goebbels. No es Goebbels, pero ya se conformó la sociedad con que era él y listo.
Y con eso nosotros le vamos poniendo a todos. En Chile había un presidente que decía, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Alessandri apellido el presidente, pero no es una frase de él. Pero si tú le preguntas a un chileno de la calle, te van a decir que esa frase es de Alessandri. Entonces, al final del día, como no investigamos más y nos quedamos con el primero que nos dice alguna pelotudez y a ese le creemos esa pelotudez y no la investigamos porque estamos más llanos a lo que justamente es este fit de cuerpo, de escultura, nos vamos quedando muy vacíos en lo que es la parte del pensar, de la crítica, del intelectual. Vamos dejando afuera el pensamiento crítico. Y eso nos lleva a convertirnos en esta masa, porque yo digo, ojo aquí, si todos esos influencers que tienen 1 millón, 2 millones, si quisieran hacer algo realmente por una sociedad mejor, estarían denunciando lo que está pasando en Gaza, pero siguen subiéndose al avión, hablando de la última loción que se compraron, de la ropita Zara que más encima tienen cuando sabemos de dónde proviene la ropa Zara, o van y muestran que se están tomando un café en el Starbucks sabiendo que las platas de Starbucks van a la guerra genocida, no hacen nada. Entonces ahí se nota que valores y principios no van sujetos a ser una persona estilizada si tenemos la cabeza vacía. Ocupas luego un término que me gusta mucho, ingeniería cultural. Me parece bastante original. Uh -huh. Y sí es esta idea, no sé si allí en Chile lo ocupen estas palabras, pero aquí en México tenemos mucho la caja china, ¿no? La cortina de humo. Claro, Entonces, claro. hay un tema importantísimo y justo, mejor habla de otro, ¿no? Y hazlo más viral y hazlo más llamativo y más amarillista y el tema real de causa ni se toca, ¿no? Pasa debajo de la mesa. Creo que aquí el tema es estar mucho ah, ah, atacando o mucho estando repunteando contra el mismo inconsciente colectivo del que hablaba Gustav Jung, en el sentido en que, porque esa es una crítica que le hago incluso mucho al mismo psicólogo, ¿sabes? El que hay muchos coaches espirituales, como lo mencionas, y estas personas lo que se pasan haciendo realmente sí es aportar al apoyo emocional de las mayorías, Uh -huh. en esta idea de incluso hasta las neuronas espejo, ¿no? Yo voy replicando lo que voy viendo y se me va haciendo natural. Y el problema también es ese, ¿no? También por ahí viene esta necesidad de tratar de poner un poquito el granito de arena, porque pues es muy fácil también criticar a los que ya están ahí y están dándole impacto enorme a la sociedad e incluso van más hacia atrás que hacia adelante, ¿no? Con la sociedad, en lugar de dar señalamientos puntuales a que puedan suceder cambios sociales enormes, no, todo lo contrario, ¿no? Son gente a la que le meten millones y se quedan callados y te empiezan a hablar justo de cosas bien banales, ¿no? De la realidad. Entonces, sí viene ahí el mismo que estar criticando y cuestionando y ayudarle a los demás. Por ahí va mucho también, me he encontrado mucho con estas personas, ¿no? Y esta frase de, yo nunca me pongo a debatir con un menso o con un tonto o con un güey o con un lo que quieran, porque te va a llevar a su nivel y ya en su nivel te va a ganar. Ahí es donde habla de nuestra decadencia social. ¿Por qué no invitamos a esas personas a argumentar, a darles palabras, a darles información y elevamos el nivel de debate? Claro, lo que pasa es que también hay que entender que hay un grupo que está absolutamente cegado en cosas que no les va a poder cambiar. Mira, te voy a poner un ejemplo. En estos días que hay una guerra en Oriente Medio, donde se metió Estados Unidos, para variar, se mete en todas partes, se hacen los
cancheros, pero siempre le echan la culpa a un tercero y nunca son, porque son muy cobardes y nunca se hacen responsables de las mansas cagadas que provocan en el mundo. La gente empieza a tomar conocimientos parciales porque no van a la fuente. El otro día escuché a una persona que decía, no, y lo peor de todo, que cuando estos iraníes empiecen a bombardear lugares de energía nuclear, capaz que inclusive en Chile puedan mandar una bomba a las plantas de energía nuclear que existen. Ups, Chile no tiene energía nuclear. Tiene 2 laboratorios de energía nuclear que se instalan dentro inclusive de la ciudad de Santiago, que son experimentales solamente. Por lo tanto, hay gente que el pastor le dijo, porque acuérdense que la bandera de Israel está en algunas iglesias evangélicas como que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Si Dios es el que guía al pueblo de Israel, yo para mí que Dios es Satán, de verdad. Pero esos, cuando se convencen de aquello, es muy difícil discutir con ellos, porque están convencidos. Esta es la ideología del convencimiento, porque ya te metieron en la cabeza, te hicieron la performance, te identificaron como el necio que necesitaban tener, te entregaron la información por la televisión. Escuchar, por ejemplo, a Carlos Roel de Mora es un pobre y triste gallo que siempre está a la suspensa de ciertos sectores de interés, pero él no tiene opinión propia. Así de simple. Él repite lo que repite alguien como, no sé, Calderón o ese mundillo, ¿no? Entonces, al final del día, tú vas a encontrarte que sí es verdad que cuidado con que con todo se puede generar una discusión, porque hay el mundo de los idiotas que en ese terreno ellos son los reyes. Y si tú llegas ahí, lo único que vas a perder, ahí sí que vas a perder, es tu tiempo, porque no los vas a convencer. Solamente se van a convencer cuando tengan encima la nube tóxica que los esté asfixiando. Para volver al tema de origen, y con esto yo quiero cerrar, quiero decirle que los cuerpos bonitos no frenan los abusos de poder. Eso es súper importante. Y las sonrisas blancas no cuestionan nunca un discurso racista. Las buenas selfies jamás detienen un femicidio, ni los genocidios, ni las destrucciones ecológicas. El pensamiento sí podría detener aquello, el pensamiento crítico, porque es lo único que nos viene a rescatar a la hora de ver a tantos necios dirigiendo los estados de las naciones, sobre todo en este tiempo donde el gran fracaso en el mundo que vivimos es el famoso político de acuerdos y la política diplomática que ha fracasado por todas formas. Estamos mirando cómo matan a 2 millones de seres humanos todos los días y no hace nadie nada, con excepciones de algunas palabras de buena crianza, retirar algunos agregados militares, pero no rompen relaciones con el Estado genocida de Israel, y eso lo encuentro patético. Y creo que justamente va también por ese lado haber hablado un poco de esto, que es el cuerpo que prima sobre la mente, y que muchas veces nos preocupamos mucho más de criticar un mal culo, unas piernas que son torcidas, a preocuparnos de un sistema que absolutamente nos tiene sumido en la más precariedad de los tiempos que nos ha tocado vivir. Probablemente tiempos anteriores fueron iguales o peores, porque el mundo es cíclico y no puedo decir que todo tiempo pasado fue mejor. Lo digo desde un chileno que tuvo una dictadura sangrienta y criminal, por lo tanto a mí no todo tiempo pasado fue mejor, por el contrario. Considero que los tiempos actuales son por lo menos más cabalgables, por lo menos puedo decir lo que yo quiero. Y esta idea, ¿no? Creo que donde se aterriza mucho es en el teléfono descompuesto, ¿no? En el de, como mencionabas, no irnos a las fuentes. Yo digo una cosa y se la comento a la otra persona, y la otra persona entonces ya dice más o menos lo mismo, pero a su entender, y ya la tercera, cuarta ya está todo desordenado y deshecho, ¿no? Y es más que nada, volvemos a nuestra propia identidad, ¿no? Entender de dónde venimos. Por ejemplo, acá pues está la dictadura de Chile, ¿no? De Pinochet,
Por este lado tenemos la dictadura perfecta, por ejemplo, ¿no? Y por ahí hay un equilibrio que tenemos que ir entendiendo. Fue lo que pasó con los españoles. Los españoles llegaron y que esa es una tarea incluso para Sudamérica un poquito más. Antes de poder rescatar mucha información en Sudamérica, en Machu Picchu, por ejemplo, previo hay que primero desenterrar la información que sucede, lo que sucedió aquí en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque los españoles aquí lo descubrieron y fue lo primero que hicieron. Ya que tienen una metodología, se fueron a todos lados, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque por ahí ya encontré dos temas importantes que son una narrativa globalista prácticamente y que no entendemos. Mucho estaba con, por ejemplo, lo vivimos aquí en México, es que México tiene la segunda, tercera bandera más bonita, ¿no? Es que México tiene el segundo o tercer, ¿cómo le llaman? Ay, himno nacional, más bellos. Es Pero que eso es mirarte el ombligo y no conocer más. exacto, exacto. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Las bases. Y atribuirle a otros lugares como cosas como rarísimas. La Marsellesa es el mejor himno del mundo. Y nos quedamos con eso. Ujú. Y no conocemos a lo mejor ningún himno más que el propio de nuestro país, la Marsellesa. Pero nos quedamos con eso porque alguien los dijo. Sí. Y ahora, ¿sabes cuál me encontré justo hoy en la mañana? Ahí hablando, así, pues comunicándome a España, encontré eso, que ahora llegaron y dijeron, es que España es el país que más trabaja y que menos le pagan. Es que en Latinoamérica todas esas cosas, ¿no? ¿Quién dice qué, de dónde y cómo? Bueno, tiene 36 horas laborales por aprobar. España, no sé si es el país que más trabaja. Yo creo que el inmigrante que va a España puede trabajar mucho más de lo que uno se imagina a la realidad del español que puede tener entre 36 y 40 horas laborales y le pagan el salario que corresponde a eso. Pero la gente se convence de cosas. Por eso hablábamos del jardín de al lado. No es mejor. El jardín propio es el que hay que arreglar. Entonces, al final, ¿qué? Tenemos, claro, por ejemplo, en América Latina hoy día, el salario más alto mínimo, que debería existir el salario ético y no salario mínimo, pero el salario mínimo más alto está en Chile. Pero el salario más alto que está en Chile, nosotros tenemos un salario alto para un estándar de vida europeo con las características de un país subdesarrollado como es Chile en América Latina. O sea, el mundo de los absurdos. Sí. Bueno, igual, justo mencionando un poquito, retomando la figura de Mújica, que en paz descanse, también sus últimas entrevistas, ¿no? Ya despidiéndose, para irse a descansar y pues que no lo molestáramos en sus últimos días con el cáncer, menciona algo muy puntual e importante. Dice, en Uruguay, cuando yo fui presidente, logramos reducir la jornada laboral, ¿no? Y tener una mejor calidad de vida en ese sentido. Pero ¿cuál fue el problema en el que nos fuimos en este engaño posmoderno? Inmediatamente bajan las horas laborales y la gente busca dos trabajos. En lugar de convivir con la familia, en lugar de dedicarte a viajar, en lugar de tener hobbies, pasatiempos, no, estamos abocados a trabajar, a generar, a tener dinero. Por ahí cerraría la idea, por ahí cerraría yo esta parte del programa. Bueno, ese es el absurdo en el que vivimos, así que cuidado con preocuparte más de tu figura que de tu intelecto. Cuerpo, mente sana en cuerpo sano, está bien, ¿Cuántas pero personas no he visto que se la pasan trabajando y yendo al gym y al año colapsan, ¿no? En salud mental, en salud física, hay que tener un límite, hay que entender que somos humanos, tenemos capacidades humanas. así mismo es. Bueno, un gusto. Nos siguen en redes sociales. Yo estoy como Capitán Cianuro en Instagram y en canal de YouTube. Igual a mí, encuéntrame como Neurope Sitio y Hegel Rivera. Esperemos que les guste, dejen likes, suscríbanse, comenten, compártanle a quien crean que les va a interesar. Y pues aquí estamos en una transmisión más, esperándolos la siguiente semana para que vean de qué sorpresas vamos a estar hablando y trayendo ante ustedes. Fuerte abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.